Era un día común y corriente en la vecindad. El chavo se encontraba jugando con sus amigos en el patio cuando de repente escucharon un fuerte estruendo proveniente de la casa de don Ramón. Al asomarse, pudieron ver cómo don Ramón salía corriendo despavorido, gritando cosas ininteligibles. Kiko, muy asustado, le preguntó qué estaba pasando. Don Ramón, con los ojos desorbitados por el pánico, solo alcanzó a decir: Godínez, crucifixión, sangre. Sin pensarlo dos veces, el chavo y su pandilla entraron a la casa para investigar. Dentro, encontraron una escena macabra. Godínez estaba crucificado en la pared, con clavos en sus manos y pies que lo mantenían firmemente sujeto. Su cuerpo estaba lleno de cortes y moretones, y la sangre goteaba abundantemente al suelo. En las paredes, escrito con la misma sangre de Godínez, se podía leer: Paganini no volverá. Los niños salieron horrorizados de la casa. Al parecer, alguien con una retorcida fascinación por el violín había perpetrado esta cruenta venganza contra el entrometido vecino de la colonia. Desde ese día, Godínez no volvió a aparecer por la vecindad, y don Ramón tuvo que mudarse pues no soportaba quedarse en esa casa tras presenciar tan macabra escena. Hasta el día de hoy, el misterio de la crucifixión de Godínez permanece sin resolver. Después de que don Ramón se mudara, la casa quedó abandonada y nadie se atrevía a entrar. Se decía que el espíritu atormentado de Godínez rondaba entre esas paredes. Una noche, un nuevo vecino llegó a la vecindad. Era un hombre misterioso que siempre andaba cubierto con una capa negra. Rápidamente rentó la vieja casa de don Ramón. A la medianoche, se escucharon espeluznantes sonidos provenientes de la casa. Parecían lamentos y sollozos sobrenaturales. De pronto, la puerta se abrió lentamente y una sombra se deslizó hacia el patio. Era la horrenda figura de Godínez, con la ropa aún ensangrentada y los brazos extendidos en pose de crucifixión. Con pasos arrastrados, el espectro se acercó al cuarto del chavo. La puerta se abrió rechinando y Godínez se abalanzó hacia el niño dormido. El chavo despertó justo a tiempo para ver esa vil aparición sobre él. Gritó horrorizado mientras el espíritu intentaba estrangularlo con sus huesudas manos. En ese momento, el misterioso vecino irrumpió blandiendo un crucifijo ante el cual Godínez se replegó aullando y maldiciendo, para luego desvanecerse entre las sombras. Desde entonces, Godínez no volvió a aparecer, pero la presencia del siniestro vecino en la colonia siguió siendo motivo de angustia y temor entre los habitantes de la vecindad, quienes sospechaban que él había estado detrás de ese macabro suceso. A la mañana siguiente, el chavo les contó aterrado a sus amigos sobre el espantoso encuentro con el espectro de Godínez. Ninguno podía creerlo, pensaban que era una pesadilla o el producto de su imaginación. Sin embargo, Kiko afirmó haber visto esa misma noche una siniestra sombra rondando la vecindad, y escuchado susurros provenientes de la casa abandonada que decían: Paganini, Paganini. Desesperados, los niños decidieron hablar con el nuevo vecino para obtener respuestas. Cuando fueron a buscarlo, se llevaron una sorpresa al ver que la casa estaba completamente vacía y no había rastro del misterioso hombre. Esa noche, se animaron a entrar a la casa que alguna vez fue de don Ramón. Dentro encontraron un desordenado altar con velas, símbolos extraños y un violín reposando en el centro. Junto a él, una daga manchada de sangre seca. De pronto, una risa maléfica resonó en las paredes. Una silueta se materializó frente a ellos blandiendo el arma. Era Paganini, el famoso violinista, con una mirada de locura en sus ojos inyectados de sangre. Godínez solo fue el comienzo. Ahora me alimentaré de sus almas para resucitar. Una vez más dijo con una voz cavernosa. Los niños huyeron despavoridos, mientras la malvada risa de Paganini resonaba en la noche. Desde entonces, nadie se atrevió a volver a esa casa maldita. Wow, la crucifixión de Godínez, me quedo impactado. Episodio 25 comenzó, llamándose, la depresión del chavo.